A ver, vivimos en el mundo tal y como es o más bien en una historia que nos contamos sobre él. Hoy vamos a meternos de lleno en esa línea tan fina y fascinante que separa lo que es real de la narración que construimos a su alrededor. Seguro que a todos nos suena esta idea, ¿verdad? La de la película The Matrix, donde la humanidad entera vive dentro de una simulación sin tener ni idea. Pues bien, aunque parezca ciencia ficción pura y dura, esta imagen es una metáfora perfecta de lo que vamos a explorar, la posibilidad de que nuestra realidad de todos los días sea, en cierto modo, una construcción. Vale, dejando a un lado las simulaciones y las máquinas, la pregunta se vuelve mucho más personal, mucho más íntima. Si nos centramos en nuestra propia mente, ¿hasta qué punto es real la realidad que vivimos cada día? ¿Es una verdad objetiva que simplemente percibimos o es una narrativa que estamos creando constantemente? Empecemos por este concepto, que viene del psicoanálisis, la realidad ficcional. La idea de base es que nuestra mente no es una especie de cámara de vídeo que graba el mundo de forma pasiva. No. Es una narradora, una cuentacuentos muy activa que crea la historia en la que vivimos. Para hablar de la realidad en su estado más puro, el psicoanalista Jim Grotstein usa un término muy potente, el O. Imagínenlo como, como el ruido blanco del universo, un torrente de información, de sensaciones y emociones en bruto. Una verdad tan abrumadora, tan caótica, que nuestra mente es incapaz de procesarla directamente. Es la cosa en sí, antes de que le pongamos etiquetas o intentemos darle un sentido. Entonces, ¿qué hace la mente con todo ese caos, con esa O? Pues actúa como un filtro, como una traductora. La transforma. El proceso es alucinante. La realidad cruda de O nos llega y nuestra mente la mitifica, es decir, la convierte en historias, en sueños, en narrativas, que son las que forman nuestra conciencia. Lo importante aquí es esto: no vivimos en O, vivimos en la ficción que nuestra mente teje a partir de ella. Y ojo, que esto no es un fallo del sistema, ¿eh? Es, de hecho, su función principal. Como dice Grotstein, es lo único que podemos hacer. Crear ficciones no es una forma de escapar de la realidad, es nuestra única manera de poder acercarnos a ella, de hacerla manejable, comprensible. Es algo profundamente humano. Claro, si la mente es una narradora, ¿qué pasa cuando la historia que nos está contando nos hace daño? Bueno, pues aquí es donde la clínica psicoanalítica entra en juego. Podríamos verla casi como una sala de montaje, una sala de edición para nuestras historias personales. Pensemos en una emoción muy intensa. Una furia, por ejemplo, que no podemos expresar con palabras. A veces la mente, para intentar manejar toda esa energía, la condensa, la empaqueta en algo concreto, y esa historia sin palabras puede acabar atrapada en nuestro cuerpo, manifestándose como un síntoma físico. Hay un caso clínico que es fascinante. Un paciente llega a consulta con un pie que no puede mover, un pie que está como dormido. Resulta que su rabia no expresada se había materializado. El analista Antonino Ferro dice que se había liofilizado como el café. Su furia se había convertido en un toro rojo enjaulado en su propio cuerpo. Una historia potentísima pero completamente muda. El trabajo del análisis entonces es precisamente ese, ayudar a liberar ese toro. Es un proceso de deconstrucción. Se trata de coger ese síntoma y ayudar a la persona a transformarlo de nuevo en lo que era antes. Imágenes, palabras, sueños, una narrativa que, aunque sea dolorosa, ahora se puede contar. Y si se puede contar, se puede gestionar. Pero esta idea de reescribir historias no se aplica solo a nivel individual, ¿eh? Las ficciones que creamos, tanto personal como colectivamente, definen no solo cómo vemos el presente, sino también la percepción que tenemos del pasado. Borges lo explicó de una manera absolutamente brillante. Decía que cada escritor crea a sus propios precursores. Piénsale un momento. La obra de Kafka, por ejemplo, hace que de repente miremos a escritores anteriores y los veamos como kafkianos, algo que era imposible pensar antes de que Kafka escribiera. Esto significa que nuestro presente está reescribiendo el pasado constantemente. La historia no es una línea recta y fija, es una narración que no para de cambiar. Podemos ver esto en una ciudad como Buenos Aires, que el propio Borges describía como un incalculable laberinto. Es un texto vivo, sus calles, los grafitis en los muros, los edificios antiguos pegados a los nuevos, todo cuenta historias que se solapan. El pasado no está muerto y enterrado, no, está dialogando con el presente en cada esquina, reescribiéndose sin parar. Si las historias, tanto las personales como las colectivas, son tan importantes, es lógico que tengan un valor. Y no hablo solo de un valor simbólico, sino de uno muy tangible, muy concreto. Miren este dato, es muy revelador. $270 es el coste que se reporta de una única sesión de psicoanálisis en Río de Janeiro. Más allá del debate de si es mucho o poco, la cifra nos dice algo muy claro.
La sociedad le atribuye un valor enorme a este trabajo de editar historias. Hay una valoración económica real de este proceso de desentrañar y reescribir nuestras narrativas. Y es que, al final, esto no va solo de arreglar un problema. La metáfora que se usa es buenísima. Es como un viaje de aventuras en busca de las fuentes del Nilo. No es un simple ajuste técnico. Es una exploración a lo desconocido para descubrir de dónde vienen nuestras propias historias. Y el objetivo final de ese viaje, lo resume Thomas Ogden de una forma que es potentísima. No se trata simplemente de eliminar el sufrimiento. Se trata de incrementar la capacidad de estar vivo, de poder sentir más, de experimentar más, de aprovechar todo el espectro de la experiencia humana, con sus luces y con sus sombras. Se trata de vivir una historia mucho más rica y consciente. Y con esto llegamos a la pregunta final, la pregunta del millón. Si la realidad es, en gran parte, una narrativa, si el pasado se puede reescribir desde el presente y si tenemos la capacidad de editar nuestras propias ficciones, entonces la pregunta clave ya no es qué historia nos ha tocado vivir, sino ¿quién la está escribiendo ahora mismo? Gracias por acompañarnos.